para que la iglesia del Señor pueda percibirse más y que pueda tener un poco más de lente espiritual, tenemos una pregunta más que desarrollar esta hermosa hora sobre este tema acerca de lo que es la apostasía. Mano Jari, ¿cómo podemos identificar totalmente una iglesia en apostasía? Bueno, hermano Pastor Julián, el Señor Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y vemos muchas cosas hoy, vamos a ser quizás un poco más claros. Vemos un poco de cuestiones que se están dando dentro del círculo de esto que llamamos el Evangelio. Y vamos a ir parte por parte y vamos a comenzar a hablar del recasamiento. Cómo este espíritu del recasamiento ha inundado muchos ministros que definitivamente serán solo puentes, pero lamentablemente no tienen ninguna esperanza, porque un recasado es un adúltero y los adúlteros no tienen parte con Dios. El matrimonio es permanente, es para siempre, por decirlo así, hasta que la muerte los separe, dice Mateo 5, Mateo 19 también. Y Dios aborrece el repudio, dice Malaquías. Por tanto, dice el Señor que lo que Él une o lo que Él unió no lo separe el hombre. En Romanos capítulo 7 dice que si el hombre se casa con una mujer cuando él ya ha sido casado con otra antes, y si él se casa con otra pareja estando en vida la que fue su esposa primero, él será llamado adúltero. Y el apóstol Pablo recalcó sobre esto en 1 Corintios 7, 10, 11 y dijo: a los que están casados mando, no yo, sino el Señor, que se reconcilien como pareja, y que si se separan, quédense sin casar. ¿Qué le parece? También el apóstol habló a los ministros en las epístolas pastorales, que son 1, 2 Timoteo y libro de Tito, donde dice que el obispo debía ser marido de una sola mujer. Es decir, que no fuera un recasado, pues, que no fuera un hombre que tuviera antecedentes de 2, 3, 4, 5 matrimonios. Y hoy tenemos mucho este espíritu del recasamiento, muchos concilios que están recasando, pero Dios está contra esto. Entonces, cuando vemos una iglesia que ha entrado a apoyar este asunto, es una iglesia que ya está entrando en apostasía. Ya estas son evidencias de apostasía. A través de esto podemos conocer un concilio, una iglesia, una organización o denominación, un pastor o cualquier ministro ya dañado, infectado de sarna. Ya la sana doctrina dejó de ser sana, ahora es sarna doctrina. Pero tenemos también el problema del mercado o la mercadotecnia. Ministros que están aquí con el propósito de hacerse ricos, llegar a tener dinero, el amor al dinero. Pero el hombre de Dios tenía que ser un hombre que no amara la ganancia deshonesta, dice Pedro, 1 Pedro 5, y que no fuera avaro, dice Tito capítulo 2 y capítulo 1. Y los hombres del Señor nunca han ido detrás del dinero. Y eso es lo que se está dando hoy en las iglesias, el mercado. Usted va a oír mencionar conciertos cobrados, conferencias cobradas, todo el dinero. Muchos que predican por dinero, otros que hacen campañas y cobran, otros que venden libros cristianos, CDs cristianos, DVD cristianos, y se han metido a negociar hasta con las Biblias. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama apostasía, eso se llama rebelión, porque los que comerciaron con las cosas santas fueron los apóstatas. Solo los apóstatas comerciaron con las cosas santas. Nunca olviden a Saúl, el que perdonó lo mejor de Amalek. Tampoco olviden a Esaú, el cual vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Siempre recuerden a Balaán, el cual se fue detrás del dinero. Y no se olviden de Giesi, el cual quedó leproso él, y se dijo que también se le pegaría la lepra a la descendencia de Giesi. Recuerden una vez más a Judas, el cual vende al Señor por 30 piezas de plata. Y recuerden la historia de los Hechos, en Hechos 8, 18 al 20, cuando Simón el mago está frente a Pedro. Pedro le dice: perece con tu dinero, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8, 18 al 20.
Las cosas de Dios son santas, las cosas de Dios son gratis. Cualquier hombre de Dios podría poner una tienda, un negocio sano y justo, pero que no sea de las cosas santas, porque el pecado está allí. No es pecado tener un negocio sano y justo. Pablo ganó dinero haciendo tiendas, pero no vendiendo cosas santas, y eso que quede muy claro. Entonces, la Biblia dice en Isaías 55:1, venid y comprad sin dinero, porque las cosas de Dios son santas. En Mateo 10:8, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. En el libro de Apocalipsis 22:17 dice, tomad el agua de la vida gratis, gratis. Y la Biblia nos profetiza de hombres avarientos en los últimos días. Segunda de Pedro 2:1-3, donde dice que por avaricia harían mercadería del pueblo de Dios. Y es increíble lo que está pasando, este asunto del mercado, el amor al dinero. Hay mercado abierto y mercado encubierto. Hay negocio al rojo vivo. Y yo me recuerdo al Señor Jesús cuando hizo un látigo en Juan 2 y entró al templo. Dijo, quiten esto de aquí. Ustedes han convertido la casa de mi padre en casa de mercado y en cueva de ladrones. Y echó afuera a los cambistas. Las palomas salieron volando. Hizo un solo estrago, una buena confrontación pública. Eso fue una confrontación pública al rojo vivo, a la mera luz del día. Y eso es lo que está pasando. Hay muchas personas que van detrás del dinero, que están allí predicando por amor al dinero, como dijo Pablo. Algunos predican a Cristo por vanagloria, otros por amor a esto o aquello. Los propósitos de la gente varían. O algunos buscan fama, otros buscan dinero, pero son pocos los que sirven a Dios con un corazón sincero, por puro amor, como dijo Pablo, más otros lo sirven por amor. Y de aquí el video, el mensaje para Marco Morales de Chile, pastor chileno de Santiago de Chile, del Ministerio Cruzada de Poder, para David Diamond también, y para Antonio Bolaines, y añadir a estos tres hombres, paladines que sin duda fueron puestos por Dios dentro de este reino, pero no fueron puestos para negociar con las cosas de Dios ni para tolerar a Jezabel. Y aparte de estos tres también queremos hablarle a Ernesto Silva y a Josué Irión, 5 hombres entre otros de los que han sido puestos, los cuales están negociando con las cosas santas. Están vendiendo libros, vendiendo CDs, vendiendo DVD cristiano, Biblias, etc. Muchachos, no hagan negocio con las cosas de Dios. Dios les va a quebrar hasta la madre. Dios está contra los comerciantes del evangelio. Si las cosas son de Dios, deben ser gratis. Absolutamente deben ser gratis, totalmente. Ya sabemos que Guillermo Maldonado, Ron Chávez, Cachi Luna, Edwin Álvarez, Dante Kebel, Joná González, Morris Celulo, Ana Méndez, son un atajo de perros. Todos ellos son falsos apóstoles de la prosperidad, y más que ellos, que van detrás del dinero, hablando de siembras, de pactos, etc. Y nosotros no aceptamos esto porque Dios no lo acepta, y estamos siguiendo a Dios. Este asunto del mercado, del negocio, está infectando adentro, y es parte de la apostasía, la cual tenemos que identificarla y tenemos que verla como un peligro. Así es que le hacemos un llamado a todos los hermanos que están por el mundo: rechacen el recasamiento, rechacen esa doctrina, rechacen el negocio, el mercado, exhorten y reprendan a Marcos Morales, a David Diamond, a Antonio Bolaines, a Ernesto Silva y a Josué Irión, que no comercien con las cosas de Dios. No, que no comercien con las cosas santas, porque es pecado. Es pecado negociar con las cosas del Señor, así las den por un solo centavo de dólar. Las cosas de Dios son gratis. Las cosas del Señor son gratis. No toleren, muchachos, a Jezabel. Ahora vamos a tocar ese otro punto. El problema de la mundanalidad eclesial, donde han pegado un grito. La mayor parte de ministros han dicho que Dios solo quiere el corazón. Y los falsos apóstoles como Maldonado, Casluna, etc., han sido claros en este tema. Pero los otros que he mencionado, como Morales, Diamond, Bolaines, Irión y Silva, ellos han participado en este tema. Solo que han participado de otra forma. Estos toleran a Jezabel.
toleran al no confrontarla, toleran al estar de acuerdo. Señores, la Biblia es clara, Dios es santo y sigue siendo santo, y Él exige santidad total, santidad por dentro y santidad por fuera. Como dice Proverbios, tal es el hombre en su corazón, así es él. Y como dice en Mateo 23, fariseo ciego, limpiarlo de adentro del vaso, lo de adentro del plato, para que también esté limpio lo de afuera. Y como dice 1 Tesalonicenses 5:23, y al mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O como lo dijera el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1, apartados de toda contaminación de carne y de espíritu. Señoras y señores, el Señor dice en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Esa es la parte interna. Y miren tus ojos por mis caminos. Esa es la parte externa. Porque cuando Él pide el corazón, pide lo interno. Pero cuando exige a los ojos que vean, es lo externo. Pues el corazón mira hacia adentro, pero los ojos miran hacia afuera. Dios es un Dios que busca la santidad en todo su contexto. Desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, que se miraron desnudos, ellos se cubrieron y según ellos estaban cubiertos, pero Dios los consideró desnudos y por eso les hizo túnicas y los vistió. Luego Dios dio leyes. En la ley, en los 5 libros de Moisés, Dios dijo, maldito el que descubra la desnudez. Luego Dios dijo que la mujer no iba a subir escaleras para que no se descubriera la desnudez. Luego vemos como una mujer llamada Jezabel, una mujer plantosa, seductora, vanidosa, ataviada con atavío de ramera, la cual se registra en toda la Biblia como algo que a Dios le da asco. Y como bien el profeta Isaías en el capítulo 3, verso 16 en adelante, Dios emite juicio contra las hijas de Sión en la historia, quienes en la palabra profética representan las cristianas de hoy, actuales, de nuestros días. Y como seguidamente ya en Apocalipsis 20 dice, tengo contra ti que toleras a Jezabel. ¿Cómo es posible que después de miles de años esa maldita Jezabel todavía esté viva? Realmente se la hartaron los perros, pero el espíritu de ella todavía está vivo y anda por allí en muchos templos, en muchas megalomaniáticas iglesias. Pastor Marco Morales, enseñale a tus miembros, pastor, de que Dios es santo y que se tienen que vestir santamente en el templo y fuera del templo, en sus casas, en el parque, en las comerciales, por donde vayan, en el bus. El evangelio no se vive en el templo, muchacho. Al fin y al cabo, Dios no habita en los templos, dice la palabra de Dios. Es la iglesia, el templo del Dios viviente. El evangelio se vive en todo lugar, como le dijo Jesús a la samaritana, ya que ésta le dijo al Señor, bueno, Señor, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén. Pero Jesús le hace pedazos las dos ideas y las manda a la historia. Y le dice, mujer, creedme, la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que adoraréis en espíritu y en verdad. El evangelio se vive delante de Dios, como cuando Dios le hizo el llamado a Abraham y le dijo, anda y sé perfecto delante de mí. El evangelio se vive delante de Él, delante del Señor. Así que, muchachos, no comercien con las cosas de Dios, ni tampoco toleren más a Jezabel. Enseñen a las hermanas a que se vistan para Dios. Lo que dice Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. O como dice 1 Timoteo 2:9 y 10, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino como mujeres que profesan piedad. Como bien lo dijera el apóstol Pedro en el capítulo 3, versos 3 al 5, vuestro atavío no sea el externo, de peinado ostentoso, de oro, de perlas, de vestidos costosos, sino que hay que ataviarse como aquellas santas mujeres, como Sara, que llamaba Señor Abraham. Es un regreso al Génesis. Amén. Y la apostasía la podemos identificar a través de esto. Concilio que admite recasamiento es un concilio que ya está entrando en apostasía. Concilio que hace negocio con las cosas de Dios. Concilio que tolera a Jezabel, la mundanalidad. ¿Qué
¿Qué importa que tengan nombre de sana doctrina? ¿Qué importa eso cuando no hay evidencia? La Biblia dice: no creáis a todo espíritu, probad los espíritus, y los espíritus se prueban con la palabra de Dios. Y la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Así que tenemos todos estos problemas que se están dando a nivel mundial en las iglesias. Tenemos otro problema más, entre tantos problemas que vamos a estar enumerando: el problema de las tradiciones. En los días del apóstol Juan, en los días cuando Apocalipsis surgió, eran las obras de los nicolaitas, las tradiciones, donde hoy se celebra Día del Pastor, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, día de toda basura. Señores, la Biblia dice en Jeremías 10:2: no sigáis las costumbres de las naciones, no sigáis sus tradiciones. Y la Biblia dice claramente en Gálatas 4:9 al 12, Pablo dice: celebráis los días, los meses, los años, los tiempos. Me temo que yo haya trabajado en vano con vosotros. La iglesia debe volver a ser la iglesia sencilla. Debemos dejar la pompa a un lado, quebrarla y hacerla pedazos, y regresar a esa iglesia humilde, sencilla, pero con el respaldo de Dios encima. Las tradiciones: Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, celebración de cumpleaños, Día de la Biblia, Día de los bebés, Día de todo. Bueno, hoy hasta la iglesia cumple años. Cuando tienen 1 año, cumplen su aniversario. Cuando tienen 2, otro aniversario. Hasta la iglesia se volvió cumpleañera, y nunca fue así. La iglesia primitiva no se registró nunca así. No se trata de extremo, se trata de que no fue así ella, por lo tanto no tenemos que ser así, porque está escrito que la iglesia debe fundamentarse en el fundamento de apóstoles y de profetas, sin cuestionarlo. No vamos a añadir ni vamos a disminuir. Esta es la palabra de Dios para el mundo entero, para todas las razas. Palabra de Dios desde acá, desde Honduras, para Chile, para Ecuador, para toda nación. Escuchad el sonido de la final trompeta. Como le dijo Dios a aquel rey: ordena tu casa porque morirás. Morir es separarse. Pronto se acerca el día de la separación. Sí, seremos separados de este perro mundo. Por tanto, Dios dice: ordena tu casa. Ordénala. Es tiempo que la iglesia ordene su casa. Es tiempo que cada pastor ordene su templo, ordene su casa personal, su casa matrimonial, familiar, etcétera, en todos los contextos. Porque el día de la separación se acerca. Se acerca el día cuando seremos raptados y quitados de esta tierra. El tiempo se acerca. Pero tenemos también la iglesia navideña, porque se acerca la maldita Navidad, donde la mayor parte de creyentes religiosos, entre comillas, están participando de la Navidad, cuando Dios ya ha hablado que estamos en el mundo pero que no somos del mundo. Juan 17, y en Santiago 4:4: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y en 1 Juan 2:15 al 17: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sin duda, instantes antes del rapto, el mundo estaría saturado de una religión inmunda e injusta. Porque Apocalipsis 22:12 dice: aquí vengo pronto, pero un verso antes dice: el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es injusto, sea injusto todavía. Pero también la Biblia registra instantes antes del rapto un pequeño remanente saturado de justicia y de santidad, porque dice: el que es santo, santifíquese todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía. Estamos tocando varias cosas que son evidencias de apostasía, como el recasamiento, la mercadotecnia, la tolerancia a la mundanalidad, la celebración de las fiestas paganas y la alianza también con esta maldita Navidad. Pero ¿qué diremos de la política? Iglesias políticas, ministros políticos que están aliados con la política.
Dios quiere hablarle al mundo entero. La iglesia del Señor, la verdadera iglesia, no tiene ninguna alianza con la política. Primero, porque el tiempo en el que Dios iba con los gobiernos literales se acabó. Con la venida de Jesús se acaba todo. Sí, muchos fueron reyes, gobernantes como José. José gobernó, José gobernó, también Daniel gobernó. Tenemos a David, que fue rey, Salomón, que fue rey, y muchos reyes más que sirvieron a Dios. Sin embargo, aún el primer rey de Israel fue puesto directamente porque fue el pueblo que lo pidió, y a Dios no le agradó. Y Dios dice en el profeta: yo le di rey en mi furia y se lo quité en mi ira. ¿Por qué dice se lo di en mi furia? ¿Por qué dice que lo dio en su ira? Porque nunca fue el plan de él. Como cuando Jesús dijo: fue por la dureza de vuestros corazones que os permitió Moisés, mas al principio no fue así. Dios dio ese rey obligado, no por el deseo original de él. Lo dio en furia, en su celo, y siempre se lo quitó en la ira. Sin embargo, aunque él en parte permite esto fue para el tiempo de antes. Cuando Cristo aparece, el gobierno se establece, pero ya es un gobierno espiritual, donde a Jesús lo quieren hacer rey en Juan 6:15, y él dice que más bien se va. Y a Pilato le dice en Juan capítulo 18 y 19, le dice Jesús a Pilato, porque Pilato le dice: ¿eres tu rey? Jesús le responde: mi reino no es este mundo. Ustedes son de abajo, mas yo soy de arriba. Entonces, la primera razón por la que la iglesia no debe participar en política es porque este asunto del gobierno teocrático literal, esto se acabó ya. Con Cristo Jesús inicia un nuevo gobierno, y es espiritual. Y en segundo lugar, la iglesia no tiene que participar con la política, porque las leyes para la política que Dios permite y da son diferentes a las leyes que Dios da a la iglesia. Por ejemplo, el gobierno literal, la autoridad que fue puesta por Dios, puede golpear a cualquier ciudadano si el ciudadano se levanta contra la autoridad. Un ejemplo: si la autoridad va a detener a un ciudadano y el ciudadano se levanta la mano contra la autoridad puede darle un par de golpes y llevarlo, porque están irrespetando la autoridad. Imagínate tú a un pastor, a un cristiano de autoridad, en cualquier faceta de la ley, no puede devolver mal por mal. No puede devolver mal por mal. El presidente de la nación puede ordenar y decir que cualquier ciudadano que se levante contra la autoridad, cuando la autoridad va a capturarlo, que le den un par de golpizas. Puede dar esa ley, y es una ley justa. Sin embargo, si el presidente es un pastor, no puede dar esa ley, porque para el pastor la ley es que si te dan en una mejilla, pocas la otra. Por eso no podemos participar. ¿Por qué un cristiano no puede ser un soldado? Porque el soldado puede disparar, puede perjudicar, pero el cristiano no. Entonces la iglesia no debe participar en ningún contexto ni faceta de la política. No puede ser ni soldado, no puede ser tampoco ningún miembro de las Fuerzas Armadas, no puede ser definitivamente presidente ni alcalde, porque las leyes que tienen que dar son leyes que violan los preceptos divinos. O sea que la autoridad, aunque fue puesta por Dios, es todo lo contrario a la iglesia. La iglesia es la que siempre perdona hasta 1000 ofensas. Hasta 1000 ofensas perdona la iglesia. Para finalizar este tema, quiero cerrar con esto y los paladines que hemos mencionado. Esto es lo que Dios está hablándole a ustedes, porque son manchas en sus ágapes. Y le decimos en el nombre del Señor: ubíquense. Dios los está viendo. Y esas pequeñas obras tienen que ponerle mucha atención, porque está haciendo mancha en sus ágapes. Y así que le hacemos esta advertencia de